Una corte penal de Roma, Italia, condenó al expresidente de facto, Francisco Morales Bermúdez, al exministro del Interior y de Guerra, Pedro Richter Prada, y al general en retiro, Germán Ruiz Figueroa, a cadena perpetua por la muerte de 20 argentinos de ascendencia italiana que fueron capturados en nuestro país y expulsados a la Argentina en el marco del denominado Plan Cóndor. La justicia italiana condenó también a otros 5 exmilitares de Bolivia, Chile y Uruguay. La operación Cóndor supuso, como se sabe, la coordinación de la represión a la oposición a los regímenes dictatoriales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en las décadas del 70 y 80. Mientras el procurador anticorrupción Amado Enco exige a la Fiscalía celeridad y acciones urgentes con respecto a la empresa Odebrecht, el pedido de Keiko Fujimori al gobierno para que no permita que los corruptos sigan operando en el país motivó un cuestionamiento de parte de Verónica Mendoza, quien dijo que la líder de Fuerza Popular no tiene autoridad para hablar de corrupción. Por su parte, la legisladora fujimorista Lourdes Alcorta aseveró que Mendoza no tiene autoridad moral ni siquiera para existir. Y mientras que la presidenta del Congreso, Luz Salgado, considera que la falta de comunicación es el factor que ha determinado la caída de la aprobación del Congreso que registra la última encuesta de Ipsos, el congresista oficialista Juan Cheput criticó a ciertos ministros porque, según dijo, están encerrados en su labor de escritorio y no están cumpliendo un papel comunicador. Cheput sostuvo también que el presidente está haciendo su labor, pero que en el gabinete debe haber una política de mayor intensidad. Tras la decisión de la Fiscalía de archivar la acusación contra Luis Figari, fundador del Sodalicio en el Perú, y otros ex líderes de esa organización por presuntos delitos de violación sexual, secuestro y otros, el congresista Alberto de Belaúnde propuso la formación de una comisión en el Congreso que investigue las denuncias. El abogado de Luis Figari, Armando Lengua Balbi, dijo que la policía no pudo obtener nada. No hubo agraviado que se presentara ni agraviados que pudieran ser identificados. Entre tanto, el periodista José Enrique Escardó, uno de los denunciantes, calificó la versión de la Fiscalía como una mentira. Y ya sabe que para estar informado a las 24 horas del día lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Cómo está, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a uno de nuestros invitados. Tenemos al congresista de Frente Amplio, Alberto Quintanilla, que le damos las buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Mario. Un saludo a todos tus amables televidentes. Estamos a la espera del congresista Héctor Becerril, del Fujimorismo, que entendemos está en camino. Así es. Bueno, pues bien, la primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con el expresidente de facto, Francisco Morales Bermúdez. Él gobernó entre el 75 y el 80, si no me equivoco, y eso tiene que ver con el denominado Plan Cóndor. En realidad es una acusación, un cargo antiguo que pesaba sobre él ha escrito sobre la materia, pero en fin, finalmente una corte penal en Roma, Italia, lo ha condenado a él y a otros 2 personajes de lo que fue ese gobierno, el exministro del Interior y de Guerra, Pedro Richter Prada, y el general en retiro, Germán Ruiz Figueroa, a cadena perpetua, esto por la muerte de una veintena de argentinos de ascendencia italiana. Ellos fueron, según el cargo, capturados en nuestro país. Ellos habían obtenido refugio o asilo aquí en el Perú, pero fueron capturados en nuestro país, expulsados a la Argentina, y es ahí donde habrían encontrado la muerte. Esto en el marco del denominado Plan Cóndor. El Plan Cóndor, como deben ustedes saber, supuso la coordinación secreta, porque esto no fue una cosa, digamos, a ojos vista, de la represión a la oposición de varios regímenes dictatoriales militares, por supuesto, que existieron en los años 70 y hasta principios de los 80 aquí en Sudamérica. Estaba, por supuesto, Argentina, incluido Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Lo que se discute y la defensa que ha hecho Morales Bermúdez es que el Perú no formó parte, dice él, de ese plan, pero hay quienes dicen que no solamente el Perú, sino Ecuador también se adhirió al Plan Cóndor en ese momento, digamos, final, porque esto de acá ocurre a fines de los años 70. En fin. De hecho, han habido sentencias en muchos países, ¿no? En muchos de estos han países pedido la extradición, así es, pero el Perú no la ha concedido. En fin,
Ese es el marco general y de eso vamos a conversar con nuestros invitados. Ya nos acompaña también el congresista Héctor Becerril del Fujimorismo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Verónica. Mario, buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, empezamos con el congresista Quintanilla. Bueno, yo creo que este es un hecho lamentable, pero también es un hecho positivo el que se condene a un ex dictador en el sentido que ha llegado a gobernar el país no por un resultado democrático, sino tomando el poder de facto. Pero el hecho que lo están condenando a él es por haber sido parte de un operativo internacional para reprimir y ejecutar extrajudicialmente a un grupo de ciudadanos. Tú has señalado de que son 20 argentinos, varios de ellos de origen italiano, o todos de origen italiano. Porque no sería raro, porque en Argentina, digamos, la migración... Pero el hecho, digamos, es haberlos entregado sin haber seguido un proceso, porque en los tratados internacionales los países se comprometen a seguir ciertos procedimientos para los procesos de extradición. Tiene que haber una justificación, tiene que haber un debido proceso, ¿no? Y en este caso no lo hubo. Creo que esa es la enseñanza, o sea, tenemos que entender de que no puede haber más regímenes dictatoriales, y es parte de la construcción de los estados modernos, ¿no? Poco a poco tenemos que ir cerrando los espacios que permiten la aparición de estos dos grandes males del gobierno, del poder, que es la dictadura y la corrupción. ¿Qué debe suceder en el caso de Francisco Morales Bermúdez, que tengo entendido ya tiene 95 años, 95 años, sí. ¿Debería estar en la cárcel? O sea, ¿qué es lo que debe? Mire, hay dos momentos. Yo creo, digamos, que una cosa es la condena y otra cosa es la ejecución penal, o sea, la implementación de la condena. Tengo entendido que él ya tiene más de 90 años, 95, y puede acogerse, digamos, a otras alternativas de ejecución de la pena. Pero eso es un problema después de que se declare consentida que la pena impuesta es válida y es procedente. 95 años es una situación en la cual, digamos, ya en el Perú a partir de los 65 tenemos derecho a la mitad de las penas por la comisión de cualquier delito, y tenemos derecho también a acogernos a varias otras situaciones. Y si estamos en una situación de enfermedad o de limitación, o la condena agrava nuestra situación de salud, podemos también otras alternativas. Pero creo yo, digamos, que lo que hay que ver aquí, que primero tiene que quedar consentida la condena, y la condena, en mi opinión, refleja, digamos, que hay un sistema penal jurídico internacional que está persiguiendo a los delitos, en este caso de lesa humanidad, más allá de las fronteras. ¿Qué dice el congresista Becerril? Buenas noches. Yo creo que no es descabellado pensar que sí había, pues, en realidad este apoyo entre los gobiernos militares de facto de esos años. Hay que recordar que prácticamente en toda Sudamérica había esos tipos de gobierno. En Chile está Pinochet, creo que en Argentina Videla, en Uruguay, Paraguay, en Bolivia, en el Perú. Entonces creo que aquellos personas que se oponían a estos regímenes dictatoriales, seguramente, pues, la forma como tuvieron de defenderse era formar estos grupos que permitían incluso, según las noticias, de que algunos comandos de otros países pudieran ingresar libremente a un país donde se entendía que estaban exiliados, o en todo caso deportados. La deportación era muy común en esos tiempos, personas que no eran afines a los regímenes de esos entonces. Desde ese punto de vista, yo creo que posiblemente haya existido ese tipo, pues, de plan o escuadrones que hacían ese trabajo. Ahora, la sentencia a los 95 años de Francisco Morales Bermúdez Cerruti, ¿no es cierto? Es un poco complicado por la edad, pero además también hace años la justicia italiana pidió la extradición de Francisco Morales Bermúdez, lo cual fue denegado por el Ministerio Público y por el judicial del país, porque no cumplían con los presupuestos, que finalmente nunca la justicia italiana volvió a pedir la extradición. Desde ese punto de vista veo un poco complicado que se pueda cumplir con esta condena. Por lo menos no en Italia, porque ya hubo una negación, ¿no es cierto? Así que... Y además en el Perú, bueno, como siempre, hay un proceso judicial
que todavía continúa. Parece que ha habido un archivamiento, pero han vuelto a apelar, o sea, el proceso continúa, no sé cuántos años. Bueno, en el Perú pues los procesos demoran 3, 4, 5, 10 años a gusto de los jueces de turno. Bien, ahora uno de los episodios que se menciona, no directamente relacionado con estos 20 argentinos, sino más bien con políticos peruanos que fueron deportados en su momento a Jujuy en 1978, es esto que estoy diciendo, que el gobierno de Morales Bermúdez detuvo y deportó a 13 políticos, en su mayoría de izquierda, pero también está, si no me equivoco, el señor Bahía Tuesta en la lista. Estuvo Javier Descanseco, Hugo Blanco, otros, y fueron deportados a Argentina precisamente. Entonces eso se exhibe como una prueba de que había, digamos, este grado de coordinación, ¿no? Pero, en fin. El día de hoy, el colega Justino Apaza, que también congresista actual en ejercicio, él manifiesta que fue uno de los 13 que fue, digamos, capturado y deportado, bueno, en condiciones no claras a Jujuy, y ahí prácticamente estuvieron secuestrados. Según Apaza, la intención era asesinarlos. Bueno, habrá que preguntarle al colega qué es lo que ocurrió finalmente para que ellos puedan salir con bien de ese secuestro, ¿no? Bueno, de hecho, el congresista Apaza ha dicho que es una condena justa, ¿no es cierto?, lo que se ha conocido hoy día en Italia, porque él, se refiere a Francisco Morales Bermúdez, fue un tirano como Pinochet. Ahora solo queda reivindicar a los que fuimos deportados por reclamar que se cumpla con respeto a la democracia. Es el momento de reconocer a quienes luchamos por un nuevo Perú. Han sido sus primeras declaraciones que, obviamente, si se trata de responder sobre el futuro ante la justicia de la persona que te deportó de esa manera, se entienden las declaraciones, como no. Ahora, el hijo del señor Francisco Morales Bermúdez ha asegurado que nunca se lo llamó, nunca ha sido requerido por la justicia italiana en este tiempo para que haga sus descargos. De pronto hubo este requerimiento hace unos años, me parece que ha sido hace tal vez 2, 3 años. Un poco más. 6, puede ser 6 años, y que nunca más hubo un requerimiento, nunca más se le dijo que eso estaba procesado, que seguía el proceso, que necesitaba algún testimonio, y de pronto apareció esta sentencia. Entonces, para el hijo del señor Morales Bermúdez esto es algo absolutamente injusto, antidemocrático, es lo que dice. Yo diría que la sentencia es en todo caso bastante rara, porque si piden la extradición de una persona y es denegada por el Ministerio Público, lo lógico es que finalmente subsanen los motivos por los cuales no han dado finalmente esa extradición. Y también muy raro que Morales Bermúdez no haya sido citado, advertido de que se le seguía un proceso, digamos, en Italia, ¿no es cierto? Y bueno, en Italia justamente porque los asesinados eran argentinos descendientes de italianos. Yo creo que, si bien es cierto, como dice el colega Alberto Quintanilla, una cosa es la sentencia, otra va a ser finalmente si se va a cumplir con esa sentencia o la ejecución de la pena o no. ¿Algo que agregar? Bueno, yo sí creo que la sentencia es justa. Yo no creo que Morales Bermúdez no haya estado enterado de este proceso. El hecho de la denegatoria de la extradición solicitada ya demuestra que sí estaba informado de que había ese proceso. Y creo yo que esperemos que que la sentencia quede consentida y sea un ejemplo para que ya no vuelva más regímenes dictatoriales que dan golpes o autogolpes de Estado para hacerse del poder, ¿no? Lo del autogolpe se refiere al fujimorismo, ¿qué? Bueno, también el autogolpe del 5 de abril nunca más tiene que repetirse, ¿no? O sea, creo que es una enseñanza que tenemos que tener los peruanos para construir un país democrático, próspero y moderno, ¿no? Algo que decía el congresista Héctor Becerril, por alusión. Completamente de acuerdo con el colega Alberto Quintanilla. No, se han cambiado y ahora están ya con que se haga el Senado también ya. Ya no hay de Kenji. Yo estoy completamente de acuerdo con el colega Alberto Quintanilla. Son hechos que nunca más deben repetirse en la historia del país. ¿Ha leído usted el artículo de Kenji Fujimori? Sí. ¿Y usted está de acuerdo con ese postulado? No. Pero también lo ha dicho Luz Salgado, ¿ah? Sí, claro. O sea, tiene que modernizarte también, Héctor. Le informamos a nuestros televidentes que también no han tenido la oportunidad de leer
Hoy día el diario El Comercio publicó un artículo del congresista Kenji Fujimori que decía algo así como la luz... nueva luz, en fin. La luz para la bicameralidad. ¿Luz verde? No. Yo entendí como que él estaba como fujimorista dando la luz verde a que se debata la bicameralidad. ¿No? Él lo que dice en el artículo es que el fujimorismo en determinado momento fue unánimemente favorable a la opinión de que existiera una sola cámara, y él dice que eso respondió a determinadas circunstancias históricas, que las circunstancias históricas han cambiado, y que entonces él piensa que hay que cambiar también y que ahora viene bien la idea de tener un Senado. Pero otro fujimorista se manifestaba en ese sentido, ¿no es cierto? Sí. De hecho, la congresista Luz Salgado, el congresista Migi Torres, el señor Galarreta tampoco no ha dicho que no, ni sí. Marta Chávez ha dicho que no. Marta Chávez, que no es congresista ahora, pero que es una digna representante, digamos. Sí. Pero otra cosa es que el hijo de Alberto Fujimori, el hermano de Keiko Fujimori, también esté de acuerdo. Ahora sí. Por favor. Yo creo que así sea, y es el hijo de Alberto Fujimori, su posición política vale igual que cualquier congresista de la bancada. Eso que quede claro. No hay en la bancada todavía una decisión tomada sobre ese tema. ¿Pero se ha discutido? No, todavía no se ha discutido. Y efectivamente hay posiciones divergentes, en ese caso unos están a favor, otros en contra. Yo, pues en particular, yo creo que por el momento no es para mí saludable que vayamos a la Cámara de Senadores. Dicen, por ejemplo, que es importante, como una de las razones que esgrimen, porque sería la Cámara reflexiva, la que finalmente, después de estudiar los proyectos de ley del legislativo, en el caso de Cámara de Diputados será, pues en todo caso, de diputados y senadores, podría evaluarse. Yo creo que si hablamos de reflexión, también en el mismo Congreso, como está ahora, hay el motivo para la reflexión y el momento para la reflexión, y justamente cuando se aprueba una ley en primera instancia, debe esperarse por lo menos, según el reglamento, una semana para la segunda votación. Lo que pasa es que ahora se ha vuelto ya una costumbre que pidan la exoneración, te la esperan una semana, y de tal manera que no se puede esperar ese tiempo. Yo creo que más bien tendría que volverse a esa práctica saludable de esperar un tiempo prudencial para la segunda votación. ¿Y por qué no cree que es el momento? Además, Kenji en su artículo lo que dice es que estamos hablando del 2021, ¿no? Como hablando en el marco del bicentenario, no está diciendo hoy ni mañana ni el próximo año tampoco. Sí, incluso creo que me parece que la colega Luz Salgado planteó que en estos momentos se pase a algunos congresistas a la condición pues, bueno, como repito, no sé, diputados será pues en lo que estamos ahora, y senadores será la otra cámara, mismo así lo están planteando. Yo creo que es bueno que se abra el debate, está bien, pero se ha elegido congresistas hasta el 2021, y a partir de ahí posiblemente se puede debatir y llegar a algún tipo de entendimiento, pero por el momento yo no creo que sea correcto. Dice en su artículo, que se llama a propósito Luz para la bicameralidad, de Kenji Fujimori, los argumentos que él esgrime, dice: la bicameralidad permitiría ayudar a moderar el proceso legislativo a unas proporciones más acordes con la ponderación que necesitan las leyes de la República. Una Cámara revisora ofrece no solo la posibilidad de controlar la proliferación legal nociva, sino también la garantía de un mejor debate de las leyes. Pero si eso vale ahora, yo no veo por qué no habría de haber valido en el 93 y en los años siguientes. ¿Qué dice el congresista? Yo quiero saludar dos rectificaciones políticas aquí de Héctor. Una, que dice que no hay que seguir al mecanismo de exonerar de la segunda votación. Y hay que recordarle que ellos son mayoría en el Parlamento y solo con ellos podrían denegarla, y han exonerado varias veces. Entonces esa rectificación significa, digamos, un buen anuncio, ¿no?, para ir a un Congreso más reflexivo. Y en segundo lugar, ha dicho que el autogolpe del 5 de abril nunca más se debe repetir. O sea, es una autocrítica también saludable. Y también creo yo, digamos, en este sentido de decir de que debemos volver a la lógica de la segunda votación 7 días después para tener una
posición de no que se creen leyes inútiles, que es lo que dice Kenji Fujimori, una de las razones por las cuales dice necesitamos otra cámara para que ya no haya leyes absurdas, inútiles, ¿no? Cosa que causó zozobra hace una semana en el fujimorismo cuando la señora, la congresista Mercedes Arauz declaró algo en ese sentido. Entonces es una tercera rectificación que hay que saludar aquí a Héctor, que se está modernizando en estos aspectos. Pero hay que decir que esto de que el 5 de abril nunca más lo vienen diciendo hace tiempo los fujimoristas. Lo novedoso es decir que no debió ocurrir, en el futuro, eso lo vienen diciendo. No, que pero no debió ocurrir en el 92. Más, o sea, ahí es donde hay discrepancias, que porque me ha ocurrido a mí que en entrevistas con varios congresistas fujimoristas, hombres o mujeres, después de un rato les pregunto y dicen, bueno, pero en ese momento, en fin, entonces justifican el antiguo golpe. Y dicen, no, pero eso no está justificando nuestro golpe, se está autocriticando. Ajá. A ver, yo creo que acá Alberto quiere pues entrar a una confrontación desde que he llegado en ese año. Lo vio por la puerta, ¿no? ¿Por qué llegó tarde? Está carboneando. Sí. Pero yo entiendo tu posición y no vamos a entrar en esos debates. No, es claro, yo si tocas el tema de la colega Mercedes Arauz, además he conversado con ella personalmente después de esto y obviamente ha habido pues unas declaraciones, sobre todo fuera de lugar por el acontecimiento justamente que iba a ocurrir al día siguiente. Se iba a presentar pues el premier, los ministros, y ella sale a decir de que muchas leyes del fujimorismo no sirven para nada. O sea, no fue, digamos, por lo menos creo que hay que guardar las formas, no fue un momento muy bueno para que salga con esas críticas que no iban a coadyuvar finalmente a lo que ha pasado, ¿no? Que haya un entendimiento importante justamente el día de que tenemos que discutir sobre los decretos legislativos. Bien, miren a lo que nos ha llevado la noticia de la condena al general expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez. Antes, en la bancada le he escuchado a usted, que es el único que dice que todavía no le parece el momento para debatir la creación de una nueva cámara o retomar la bicameralidad, ¿no es cierto? Pero es el único congresista actual. La señora Marta Chávez no es parlamentaria ahora, pero el resto, me he olvidado la señora Patricia Donaire, que ella, es más, va a presentar, ¿no es cierto?, un proyecto para que esto se debata. Hasta ahora veo ahí a 5 contra 1, que es usted. ¿Cómo van los otros congresistas del fujimorismo? ¿Qué ha podido escuchar, por lo menos? Si es que no se ha debatido, pero ¿qué es lo que dice? ¿Sabe cómo ver marcadores, la pregunta? Yo creo que vamos parejos en realidad. Yo creo que hay un grupo importante. O sea, eso son 72. ¿Cuánto es eso? 36. O sea que va a decidir Keiko Fujimori, ¿o no? No. Ya un poco en serio esto. Yo creo que sí. Hace 4 o 5 años atrás, la mayoría de colegas de la bancada estábamos en contra de la bicameralidad. Pero cada vez hay más colegas que sí están opinando en favor de ello. Yo creo que es saludable y, repito, en su momento se tendrá que debatir no solamente en la bancada, sino a nivel nacional, y fruto de eso saldrá un mejor entendimiento y ahí estaremos en esa discusión. Muy bien. Ahora, antes de ir a la pausa, a ver si nos dice la producción, la señora Nadine Heredia acaba de tuitear, ¿no? Y tenemos entendido que es el primero de 2 tweets. Siempre cumplí con disposiciones de Fiscalía y Poder Judicial. Salí a trabajar dando cuenta a ambos. Regresé cuando lo pidieron. 0 peligro de fuga. Y no tenemos el segundo. Lo acaba de poner. A ver. Y dice, Poder Judicial desconoce lo resuelto por la sala que me da la razón. No incumplí reglas de conducta. Siguen impidiendo mi derecho al trabajo. Sí, es el segundo tuit de Nadine Heredia, que ya, se estaba esperando que ella emitiera algún tipo de pronunciamiento, ¿no es cierto? Y esto porque ya se resolvió también el segundo pedido de la Fiscalía. De solicitud de la Fiscalía, pero por otro caso que contra Nadine Heredia y Ollanta Humala, ¿no? Entonces han dicho también que lo que tiene que hacer es solicitar un permiso ante el juez. Claro, antes solamente tenía que informar, ahora necesitan recabar la autorización. Son dos momentos distintos, digamos, de la posibilidad de viajar. Muy bien, ahora sí vamos a una pausa y regresamos con lo que el Procurador Anticorrupción
Mao Enco le exige a la Fiscalía respecto de Odebrecht. Bueno, mientras el procurador anticorrupción Amado Enco ha exigido a la Fiscalía celeridad y acciones urgentes respecto a todo lo relacionado a la empresa Odebrecht, el pedido de Keiko Fujimori, ayer justo lo pasamos, ella hizo un pedido a través de un video grabado y posteado en sus redes sociales para que el gobierno no permita que los corruptos sigan operando en el país. Y esto motivó muchas reacciones. La señora Verónica Mendoza ha dicho que la lideresa de Fuerza Popular no tiene autoridad para poder hablar de corrupción. Y la señora Lourdes Alcorta, la congresista de la República, ha dicho que Mendoza no tiene autoridad moral ni siquiera para existir. Vamos en orden, vamos a ver primero el tuit de la ex candidata presidencial Verónica Mendoza, luego el respaldo que le da a esa posición el congresista Dahmer y finalmente lo que ha dicho la congresista Alcorta. ¿Con qué autoridad un partido con prófugos y procesados por lavado de activos puede hablar de combatir la corrupción? Se pregunta Verónica Mendoza y ratitea el post de Keiko Fujimori. Pero ahí nos dice que es Fuerza Popular, ¿eh? Ellos han dado por aludidos porque reconocen su situación. No, pero hay una foto ahí de Keiko y ahí está retuiteando el... O sea, ¿quiere hacer una diferencia entre Fuerza Popular y el Fujimorismo? ¿O qué? No, digo, digamos que en esta noche de autocríticas de Héctor, porque también se ha criticado de su forma de comportarse en el Congreso, creo, digamos, que este es un buen reconocimiento de que el autogolpe del 5 de abril fue un error político, porque ciertamente cuando tú construyes una democracia y construyes un país, vas fortaleciendo las instituciones que van sumando una realidad en el futuro. Y el golpe del 5 de abril fue un tremendo retroceso, ¿no?, que permitió la desestructuración del país, la informalidad, todo este problema de la proliferación de la corrupción, etcétera. Me parece que lo haya señalado Héctor en esta oportunidad y lo reitere, es una autocrítica que hay que saludar, ¿eh? Pero volviendo a lo del tweet, a mí sí me parece que es una referencia directa al fujimorismo. ¿Podemos poner de nuevo el tweet? No entendía a qué se refería el congresista. Sí. No, es que en el texto no menciona... Sí, pero ahí está la foto de Keiko abajo. No, pero está haciendo... O sea, esto en Twitter se conoce, es clarísimo. Está mencionando la noticia del Comercio, que está levantando una de las frases de Keiko Fujimori, claro, que dice, no permita que empresas corruptas sigan operando. ¿Con qué autoridad un partido con prófugos y procesados puede hablar de combatir la corrupción? Obviamente se refiere a Keiko. Se refiere al partido, ¿no? Con autoridad de un partido, no una persona. Podemos escuchar lo que han dicho, la sucesión de opiniones que se han vertido. Capítulo 2. El congresista Dahmer. Yo respaldo plenamente a Verónica Mendoza y creo que el país requiere que haya una gran concordancia entre los peruanos, que hay que enfrentar definitivamente el tema de la corrupción. Congresista, y respecto a caiga quien caiga y pese quien pese. A los contratos que firmó la señora Susana Villarán, por ejemplo, en la izquierda no se escucha mucho subrayado resaltar ese punto. ¿Usted cómo lo observa? Una investigación, sobre todo con contratos que se dicen que han sido lesivos a los intereses de la ciudadanía o... Todo lo que tiene que ser investigado tiene que ser investigado. A la señora Susana Villarán, le pregunto yo. Si ella tiene que ser investigada también. Ahora, usted tendría que demostrar lo que dice, pero yo digo que tiene que investigarse a todos, por eso. Pero hay que investigar a todos, y tiene que ser investigado los 4 gobiernos, incluido el gobierno de Alberto Fujimori. No está fuera de esta escala. ¿Quién es Verónica Mendoza? En 5 años que he estado en el Parlamento con ella, nunca la escuché hablar en el Congreso. Solamente la escuché cuando fue candidata y en la Comisión de Descentralización. La señora Verónica Mendoza tiene muchas cosas que informar sobre el tema de las agendas, donde también está su letra con los viajes que ella ha hecho con la señora Nadine Heredia a Venezuela. La señora Nadine Heredia está involucrada hasta el cuello. Cada día más la pareja presidencial vinculada. Y la señora Verónica Mendoza no se puede aislar el tema. No solamente por la participación de las agendas, sino porque ella ha sido cómplice de un gobierno que ha sido corrupto. O sea que la señora Verónica Mendoza no tiene ninguna autoridad moral ni siquiera para existir. Muy bien, ahora sí, congresista Becerril. ¿Cuándo viene la congresista Alcorta? Ella extrañaba sus frases, ¿no? Hace tiempo que no nos visita. La extrañamos, a ver cuándo se anima a regresar. Creo que bastante sintomático que la colega, ex colega Verónica Mendoza, ahora lideresa pues de la izquierda, critique cuando Keiko Sofía Fujimori pide celeridad en las investigaciones de Lavallato, porque justamente lo que todos estamos criticando es la forma
cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial está llevando a cabo estas investigaciones. Primero, digamos, con una parsimonia pues ya que desespera, y en segundo lugar, tratando con guante de seda a personajes que por lo menos ya hay serios indicios de corrupción. Yo creo que Verónica Mendoza parecería que no quiere pues que se aceleren los procesos, seguramente por dos motivos. Desde mi punto de vista, en primer lugar, porque ella ha sido una persona muy ligada a la señora Nadine Heredia, tan ligada que con ella ha viajado incluso a Venezuela, y hay ahí testimonios, tanto acá como fuera, de que incluso había temas de dinero, incluso cuando dicen que Maduro, un día que viajaron a Venezuela, le pidió cuentas a la señora Nadine sobre el dinero que había dado para las campañas, no cuadraba las cuentas, hubo un pequeño altercado, y ahí está Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, no hay que olvidar, también está en las agendas, y ella con puño y letra también ha agendado ahí, ha escrito ahí algunos aportes que llegaron acá al nacionalismo. Y por otro lado, bueno, Verónica Mendoza también, me imagino, y eso se ve en la misma comisión Lavallato, tratan de punto de vista proteger a la señora Susana Villarán, por eso están tratando por todos los medios de sacar al congresista del Frente Amplio que forma parte, Castro, ¿cómo se pidió Castro? ¿Se pidió, creo? Jorge Castro, ¿no? Sacar de la comisión Lavallato, seguramente para poner a alguien obsecuente a la señora Verónica Mendoza, para tratar de poner cortapisas en la investigación a la señora Susana Villarán. Todos debemos saludar de que se tiene que exigir, instar al fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial a que se aceleren estas investigaciones sobre estos actos de corrupción. Y este detalle de que no tiene autoridad para existir la señora Mendoza. Yo creo que, a ver, ¿cómo sería el tema? ¿Tienes autoridad o no tienes autoridad para existir? No sé, es una novedad. Es una frase que solo la congresista al corto puede explicarla, creo. Una frase muy sugerente. Se acabó la filosofía, como por decir yo. Autoridad para existir, es novedoso. Así es. No, pero eso refleja una vena autoritaria de Lourdes Alcorta y también, digamos, de todos los que la van a respaldar. Pero le han dado su vuelto con todas las referencias a Verónica Mendoza. Yo quiero señalar dos cosas. Uno, sí. Nosotros como Frente Amplio, como Movimiento Nuevo Perú al interior del Frente Amplio, estamos porque se investigue todos los gobiernos que tengan que ver con algún hecho de la corrupción cuyo esclarecimiento debe ser útil al país para que nunca más se repitan actos de corrupción. Eso implica que no solo nos restringamos en el periodo de los últimos 3 gobiernos, sino también mucho más allá, y si hay que ir hasta el gobierno de Alberto Fujimori, también hay que ir, porque eso nos puede servir para... Hasta Morales de Múlez no hay ningún problema. También no hay un problema, vayamos hasta ahí. Otra vez Morales va a caer por todos lados el general. Y en segundo lugar, en el caso, digamos, que se investigue a Susana Villarán, que se investigue a quien haya que investigar, si es Verónica Mendoza, hay que hacerlo. Y ella ha dicho que está totalmente dispuesta a someterse a cualquier prueba, está dispuesta a levantar su secreto bancario sin que haya de por medio una resolución del juez, solo con simplemente que se lo pida. Dictatorial, también podríamos decir que es dictatorial no permitir que la gente pueda opinar sobre un tema. Digamos, Keiko Fujimori no tiene ninguna sentencia sobre corrupción, aún así ella estuviera cumpliendo una sentencia desde la cárcel, podría también emitir una opinión o pedir al gobierno celeridad en tal o cual proceso. Entonces, la señora Mendoza fue la primera en decir que ella no tiene autoridad moral para hablar. ¿Quién sí tiene autoridad moral, según la señora Mendoza, para opinar sobre el caso? Verónica Mendoza no está diciendo, digamos, que pueda opinar o no, sino que no tiene autoridad para hacerlo sobre ese tema en particular, porque la figura coloquial de no tener autoridad moral, o sea, es decir al otro, le exigimos que lo que tú haces... De la señora Alcorta, que ha mezclado papas con camotes, arroz con mango, no se entendía qué quería decir, la cosa es que estaba molesta por lo que ha dicho Verónica Mendoza, se notaba claro. Se nota también que la señora Verónica Mendoza está molesta por lo que ha dicho la señora Keiko Fujimori, pero como usted está diciendo, y está metido el tema de dictatorial, le digo, ¿por qué la señora Verónica Mendoza quiere que Keiko Fujimori hable sobre unos temas, pero no sobre otros? ¿Es así? No, está opinando sobre una opinión, o sea, la figura de no tener autoridad moral es cuando uno dice, bueno, si tú estás hablando de lo que estás hablando, entonces el primero en cumplirlo, porque hay la figura de que hay que ser honrado
pero también parecerlo, ¿no es cierto? Entonces, lo que le estamos diciendo a los fujimorismos con esta afirmación de Verónica Mendoza es que si ustedes están dispuestos a combatir la corrupción, también hagan autocrítica de todos los actos de corrupción, y por lo cual, digamos, ahora tenemos un ex presidente, Alberto Fujimori, preso, ¿no es cierto? Porque no solo está condenado por abusos. Pero ahora está usted el traductor de Verónica Mendoza, porque no es exactamente eso lo que dice. Claro. Ella dice, tweet, ¿no? ¿Con qué autoridad un partido? Entonces, por eso yo pregunté, le estaba pasando el salvavidas por ahí, le dije, ¿usted está haciendo ahí una diferencia entre los fujimoristas de Alberto Fujimori y el partido Fuerza Popular? Porque pareciera que Verónica Mendoza se refiere a Fuerza Popular o se refiere a todo el fujimorismo. Yo le pregunté por eso. Pero acá ella dice, ¿con qué autoridad un partido de prófugos y procesados por lavado de activos puede hablar de combatir la corrupción? También podríamos decir, ¿con qué autoridad moral un partido, según la señora Verónica Mendoza, de prófugos y procesados, puede candidatear al Congreso, a la región, al municipio, votar en el Congreso, tener DNI, no sé, un montón de... Pero haciendo ahí, digamos, como dice, de papel de traductor, si es que ese si es lo que toca. Me cae. Pero digamos, lo que uno le exige a los políticos en general es que sean consecuentes con lo que dicen. Por eso yo he saludado, por ejemplo, estas autocríticas de Héctor, y yo voy a exigir que sea consecuente en el futuro que haga, ¿no? Como también le exigía en su momento a Luz Salgado, nuestra presidenta del Congreso, que dijo, digamos, de que si se descubría alguna irregularidad en las adquisiciones debía renunciar. Sea consecuente con lo que dijo en su momento, ¿no es cierto? Nada más, o sea, en política, lo que uno dice hay que cumplirlo. Yo no sé si Alberto Quintanilla se ha creído hasta ahora el cuento que porque son de izquierda son la reserva moral del país, porque él me dice que el congresista acá se comprometa a luchar contra la corrupción. Si no sabe usted, colega, los 5 años lo he hecho. ¿Quién ha presentado la moción para investigar el Lavallato? Soy yo, la gente de nosotros de Fuerza Popular. Exigir usted dice, voy a exigir que el congresista cumpla lo que promete. Momentito, esa época si ustedes le engañaban, le vendían a la población el cuento que son la reserva moral, ya pasó. Ahora todo el mundo sabe que finalmente, si hablamos de sus líderes, como Susana Villarán, que está metida en gravísimos hechos de corrupción, Verónica Mendoza también está metida en graves hechos de corrupción, investigaciones. Por ejemplo, respecto a las agendas, ¿ella qué dijo? Dijo, nunca escribí en una agenda que no sea las mías. Después dijo, posiblemente hay escrito, y al final aceptó que hay escrito. Y a propósito, hasta ahora no veo que le hagan las pruebas para finalmente determinar si su letra es no de ella. Así que, colega, tranquilo, tranquilo, cada uno, digamos, con su función, pero nadie acá, digamos, puede venir pues a darse de inmaculada y cosas por el estilo. Cada uno nos conocemos por nuestros hechos. No, mira, yo me refiero a que no te voy a exigir que cumplas el combate ante la corrupción, sino que yo te voy a exigir que seas consecuente con lo que has dicho esta noche. Sí, tú has dicho de las 2 votaciones. Sí, pues uno, has dicho que te autocríticas del golpe del 5 de abril. Has dicho de que hay leyes inútiles. Has dicho, digamos, de que también hay que comportarse bien en el Parlamento. Y eso es una autocrítica bastante meritoria en tu caso, ¿no es cierto? Eso hay que exigirlo. Ahora, hay otras cosas también, pero en la cuestión de la reserva moral y toda la cuestión, nosotros decimos que el país en su conjunto tiene que comprometerse a combatir la corrupción. Partiendo por ustedes. Partiendo por nosotros y partiendo por uno mismo. Porque eso hay que combatirlo a profundidad. Y tú no vas a comparar, digamos, las presuntas responsabilidades que pudiera tener Verónica Mendoza con las responsabilidades que ha tenido, por ejemplo, del líder Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori está sentenciado y preso por actos de corrupción también, ¿no es cierto? Entonces eso es una buena señal al país y, en mi opinión, digamos, si es que hay que también poner restricciones. Ya inventó, como siempre, la izquierda se acomoda a lo que el momento plantea, camaleónica, por decirlo menos, la forma de actuar. Y de verdad, yo creo más bien que, colega, sobre los temas que hemos ido a discutir, creo que no tienes muy en claro, y desde que he llegado, lo único que haces es atacarme, quieres que caiga y comience a discutir contigo. No lo voy a hacer. Lo que dice el palito. Porque no tiene razón ni asidero. Vamos a hacer una tregua, ¿le parece? Lo que dice, correcto. Regresemos a las declaraciones de la señora Lourdes Alcorta. La congresista nos está viendo y le reiteramos la invitación para pronto tenerla nuevamente entre nosotros, y nos ha traducido lo que quiso decir en estas declaraciones, y acá tenemos su tuit. Dice, amigos de Portada,
Hablamos desde el Parlamento sobre temas políticos, de políticos. Verónica Mendoza no debería existir políticamente. Eso último lo escribe con mayúsculas. Con mayúsculas, así. Entonces eso es lo que ella quería decir, que no debería existir no en la vida, sino en la política. Ahí está su tweet. Y el programa es En Portada, congresista. Ve tanto tiempo que no viene que ya ni se acuerda cómo se llama nuestro programa. Te esperamos pronto, gracias por estar mirándonos, por lo menos. Ahora sí, ¿se entiende que se refería a existir políticamente? Ahora totalmente de acuerdo, no debería existir totalmente de acuerdo, digamos, con la posición de la colega. No, yo creo que los hechos fruto de esta discusión en torno a las declaraciones de Keiko Sofía Fujimori, como desafortunadas de Verónica Mendoza, pero como repito, creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que investigarse con celeridad. Los que no piensan igual, algo deben querer ocultar. Es todo. Bien, vamos a una pausa. Otro tuit. Perdón, por ya favor, le gustó intervenir a través de la red. Más fácil es que venga. Sí. Verónica Mendoza, dice la congresista Alcorta, ha sido parte del gobierno corrupto de los Humala Heredia, íntima y asistente de Nadine, escribía en las agendas, sabía todo, viajó a Venezuela, que es más o menos lo mismo que acá el congresista Héctor Becerril nos ha dicho. Bien, ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con, por un lado, la opinión de la presidenta del Congreso, la señora Salgado, a propósito de que la caída en la popularidad o la aprobación del Congreso tiene que ver con un problema de comunicación, y por otro lado con las críticas de Juan Cheput al gabinete del actual gobierno. Muy bien, la presidenta del Congreso ha opinado sobre la caída en la aprobación de esa institución y además respecto de ella misma también como presidenta de esa institución en las encuestas, singularmente en la última encuesta de Ipsos, y ha dicho que eso podría tener que ver con una falta de comunicación. Vamos a escuchar lo que ella ha declarado. Usted señaló hace una entrevista que es una autocrítica del Congreso que no está comunicando bien ciertas cosas, y le consulto esto a raíz de las comisiones que están investigando temas importantes, la Vallato, etcétera. ¿Usted respalda el trabajo de estas comisiones que por ahí se hacen críticas que podrían estar? Lo que yo les digo es que los congresistas, a pesar que estamos en los meses de receso, están cumpliendo con sus trabajos en comisiones investigadoras, en comisiones especiales y regulares también debido a la emergencia. Entonces, seguimos trabajando el Congreso. Bueno, lo que ella dice ahí es que siguen trabajando. No es el byte referido a la falta de comunicación. Pero sobre esto conversaba la otra mañana con el congresista Becerril. Yo le preguntaba qué es lo que explicaba la caída de la aprobación de Luz Salgado, y también la de Keiko Fujimori. Se molestó conmigo porque le dije no. ¿Qué te va a molestar el congresista Becerril? Pareció. No hubo molestia. Te dice de mi punto de vista, simplemente. No, yo creo en realidad que en el caso de Luz Salgado, que obviamente ha bajado en la aprobación, sí, hay varios factores. Y un factor, y es innegable, es el tema de la compra de las computadoras. Yo creo que la canasta, sí, pero hay varias cosas que la causa eficiente, dice usted, que es varias cosas que han sumado. Sin embargo, yo creo que dentro de la compra de las computadoras, que han sido muy cuestionados, habría que hacer una diferenciación. Yo creo que para comenzar, algunos medios han querido hacer un símil con las compras de lo que ha realizado el Ministerio de Educación, y es totalmente diferente. Para comenzar, nunca se compraron las computadoras, nunca salió un sol del Congreso. En segundo lugar, también nunca en las compras del Minero, por ejemplo, se encontraron que el guachimán, el vigilante, creo que el padrastro y la hermana encontraron cuentas millonarias en estas personas, lo que no ha sucedido en el caso del Congreso de la República. También la colega Luz Salgado inmediatamente pidió que ingrese la Contraloría a auditar, a investigar estos hechos. Y cuando ella dice que falta comunicación, yo creo que ella más bien se refiere a algunos temas que no se sabe, por ejemplo, ¿no? No se conoce, por ejemplo, que el 72% de los proyectos, de las iniciativas legislativas
del Ejecutivo han sido aprobadas. No se conoce, por ejemplo, que hemos tenido 133 reuniones con los ministros de Trabajo. O sea, no se conoce, por ejemplo, la cantidad de comisiones que vienen funcionando actualmente. Yo creo que eso sí nos ayudaría en parte a recuperar esa desaprobación que ahora tiene el Congreso de la República. ¿Qué dice el congresista Quintanilla? Bueno, yo no creo que el problema del desprestigio del Congreso o de la actuación de la presidenta del Congreso, la doctora Luz Salgado, se deba simplemente a un problema de comunicación. Eso es más o menos como decirle los medios son los que fallan y no los problemas de fondo. Yo creo que los problemas de fondo es que el Congreso de la República ha tomado en la expresión mayoritaria de los congresistas de Fuerza Popular una actitud en los últimos meses, al final de la legislatura, autoritaria, ¿no? O sea, hay hechos que han comenzado a ponerse, digamos, duros y firmes. Un ejemplo que tú has citado hace 3 días. Nosotros solicitamos integrar como Frente Amplio a esta subcomisión que va a ver los decretos legislativos si están bien dados o no, porque solo está integrado por 3 fuerzas. Nosotros planteamos que fueran integrados por las 6 fuerzas que están en el Congreso. Y ellos han votado en contra, reflejando una posición autoritaria, ¿no? También en el caso de la censura, sin escuchar argumentos y ante una situación similar, con el caso de las computadoras, optaron por ejercer una mayoría para presionar al gobierno. El otro tema, el tema de las computadoras. El tema de las computadoras no es cierto de que no se haya desembolsado, ni mucho menos. El hecho concreto es que el 25 de noviembre del 2016, un día antes de que entre en vigencia la ley que modificaba este sistema de contratación, a las 10 de la mañana salieron las órdenes de compra y a las 10 de la noche salieron también órdenes de compra para adquirir impresoras. Y también es un hecho cierto que se compraron canastas de Navidad para los trabajadores, incluso los congresistas, por más de 4 millones de nuevos soles, lo que la ley dice que a partir de 400.000 debe ser por licitación obligatoria. Esos son los hechos, que finalmente, porque la prensa puso en descubierto y porque varios congresistas comenzaron a protestar, se haya cortado el proceso de la adquisición de las computadoras, es otro tema. Porque a su vez también debe recordar que actualmente esas empresas que recibieron las órdenes están exigiendo una compensación por la cuestión frustrada. O sea, no es que finalmente no se haya desembolsado, porque también no ha terminado ese proceso, ¿no es cierto? Ahora, tampoco es, hay que ver, digamos, que dice no se ha descubierto todavía. Pero si todavía no se ha investigado el hecho. Todavía no está investigado el hecho. No está investigado a profundidad. Nosotros hemos planteado una moción para que se forme una comisión investigadora sobre ese hecho que todavía no fue votada y parece, digamos, que no quieren que funcione. Pero cuando ya se investigue podremos pronunciarnos en definitiva. Lo cierto es que lo podemos pronunciarnos ahora es por lo que está ocurriendo. Ahora, el Congreso, en mi opinión, está perdiendo peso porque no está cumpliendo su función democrática, que la democracia señala, ¿no es cierto? Y ser una suerte de equilibrio y fiscalizador de los otros poderes, porque ha tomado una vena autoritaria y eso es lo que está pasando factura, en mi opinión, en los últimos tiempos y está descendiendo la posición. Si es así, el otro elemento. Si es así porque, bueno, o sea, hay que precisar que esto que hemos mencionado es la aprobación y desaprobación del Congreso. De Congreso de todos, incluso exacto. Nosotros. Luz Salgado también ha bajado, como no, y su aprobación es de 32 y su desaprobación de 42. En el caso de Keiko Fujimori, aprobación de 40, desaprobación de 53. O sea, tanto a Keiko como a Luz Salgado y al Congreso les va mal, pero le va peor al Congreso en conjunto. Yo sinceramente no creo que la población esté viendo mucho en detalle si la ley se envió antes, si se compró o no la computadora. Han visto esa canasta millonaria y no le importa si son fujimoristas, del Frente Amplio, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, le llega. Porque uno está juntando el ripio para comprarse el panetón el fin de año y los congresistas, sin importar qué partidos son, tienen una canasta. Eso es lo que tal vez le molestó a la población y por eso tiene 29 de aprobación contra 61. Permíteme, yo quisiera dejar zanjado ese tema y dejar en claro lo que dice el colega Alberto Quintanilla. Porque en realidad declaraciones de este tipo en un medio de comunicación no es correcto y bueno, yo creo que tendrá que asumir pues este dicho, ¿no? Yo manifiesto y estoy completamente seguro que el Congreso no ha desembolsado un solo sol por la compra de las computadoras. El colega manifiesta que sí. Yo quisiera, en todo caso, que él
se ratifique, así ha manifestado que sí. Yo he dicho que hay órdenes de compra. Permíteme, por favor, ¿sí? Reales, ¿eh? Permíteme. Una cosa es que haya órdenes de compra, y seguramente está grabado. Otra cosa sería que sí se ha desembolsado suma de dinero, lo cual no es correcto. Yo creo que cuando habla de autoritarismo del Congreso, lo que hemos hecho desde un inicio hasta el día de hoy es facilitar todo el trabajo del Ejecutivo. Creo que ya enumerar es ocioso todo lo que ha significado el accionar del Congreso en todo este tiempo. Pero tampoco, obviamente, el Frente Amplio quieren pues que se haga lo que ellos quieren. Hay un grupo de trabajo dentro de la Comisión de Constitución que fue por votación y se nombró 3 personas para que comiencen a evaluar los decretos legislativos, y luego eso va al pleno de la comisión. Luego ya, bueno, han querido modificar la regla de juego cuando ya están trabajando, y por eso manifiesta un autoritarismo. Eso no existe, más que en la cabeza, creo, de ustedes, y que finalmente creen que desacreditando a la colega Luz Salgado como presidenta, ustedes salen bien librados. No es así. Acá, cuando hablamos del Congreso, hablamos de todos en general. Así que hay que tener cuidado cuando hacemos imputaciones que no son reales. Bueno, nosotros no estamos en ninguna campaña de desprestigio contra Luz Salgado. La principal causante y responsable de su desprestigio es ella misma, ¿no? Recordará que en esa intervención en horas de la tarde, haciendo uso y abuso de la prerrogativa de intervenir más allá de lo que permitía el reglamento, ella anunció, ella misma, digo que si había una irregularidad que se podía descubrir o dar a luz. Eso. Seamos sinceros. Si vamos a hablar con la verdad, diga usted qué es lo que exactamente dijo la colega, no lo que a usted se le ocurra, por favor. Basta de mentir a la población. Es muy feo que en un medio de comunicación vengamos a mentir, ya sea a los entrevistadores o a la población. Bueno, pero vamos por partes. Ella pues, en la intervención no dijo que sabía había cuentas millonarias a alguno de sus funcionarios. Así es. Ya, pero después en una conferencia de prensa señaló, digamos, de que sabía irregularidad y renunciaba. O sea, tampoco hay que ver la verdad, no solo con un ojo que te conviene, sino la verdad en su conjunto. No es bueno mentir. Y yo creo, digamos, que quien miente más bien eres tú. Porque cree, digamos, que cree afirmando una situación irregular así. Cuando uno tiene que aceptar un hecho, uno tiene que aceptarlo. Nos convenga o no nos convenga. Pero de ahí a mentir en esos temas, yo no creo que es correcto. La colega Luz Salgado dijo, si se encuentra en algún funcionario algún dinero, el fruto de la corrupción, así es, y eso no ha existido, y no existe. ¿Por qué? Porque justamente ni siquiera se han comprado computadoras, ni siquiera ha salido un sol. Entonces, por favor, colega, seamos honestos. Bueno, pero digamos, nadie sostiene, digamos, que se han comprado computadoras porque el proceso se cayó porque ciertamente era, digamos, ya... Hubo 2 momentos de las declaraciones de la señora Salgado. Una muy molesta en el mismo pleno, y luego fue una conferencia de prensa. Habló sobre el enriquecimiento de algunos de sus funcionarios, ella renunciaba. Sí. Pero también es verdad, como usted dice, que ella a la salida también declaró, porque salió con una pizarra a explicar detalles y qué sé yo, y dijo otras. El día que a mí me demuestren que algún funcionario no ha cumplido con su deber y las órdenes que les hemos dado, yo no me aferro a ningún sillón ni a ningún cargo. No cumplió con su deber un funcionario. Yo me imagino que si los separan al funcionario del cargo que ostenta, es porque tienen la impresión de que no ha cumplido con su deber. Sí, yo creo que la connotación, como repito, es respecto a que se ha habido algún tipo de aprovechamiento económico, y eso en realidad nunca. Pero ya no estamos apartando de lo que dijo. Estoy citando textualmente las palabras de la presidenta del Congreso. Dice, si un funcionario, repito, el día que a mí me demuestren que algún funcionario no ha cumplido con su deber, no dice enriquecimiento. Lo que pasa en realidad que muchos congresistas y a veces de la oposición se han querido agarrar de esas declaraciones de la colega para exigir, digamos, que renuncie. Bueno, pues, como repito, acá no ha habido ningún daño al Congreso en temas económicos. Es totalmente diferente a las compras de Minedo. Así es que, bueno, que no les guste, pues la colega va a seguir de presidenta del Congreso, porque para eso le hemos elegido, ¿no? No, pero hay 2 partes, pues, en las acusaciones que hay o en lo que tiene que investigarse. Uno son la adquisición de las canastas de Navidad por más de 4 millones de nuevos soles, obviamente, sin proceso concursal
y sin cumplir con la ley que dice que deben ser por licitación pública, ¿no es cierto? Uno. Y ahí sí ha habido desembolso de dinero. Así es. Se ha pagado ya, entonces si no sabes, ¿no? Y en segundo lugar, en el caso de la adquisición de las computadoras, se ha cortado el proceso por la denuncia periodística y el pedido de varios congresistas. Y en el caso de las impresoras, que se dieron las órdenes a las 10:15 de la noche, yo te pediría también que permitas investigar, porque ha salido la orden de compra, ¿no? Todavía no lo ha concluido el proceso, pero está en curso. O sea, están por comprar. Hay una orden, un pedido de compra a las 10:15 de la noche de adquirir por alrededor de 2 millones de nuevos soles impresoras. Ni impresoras se han comprado en realidad. Eso es lo Pero ya está en curso el proceso. Y, y además ejemplo, esas empresas se están exigiendo una compensación por 5 millones y por daño por más de 5 millones de nuevos soles. O sea, es un proceso no concluido. Obviamente, si el proceso se ha cortado, están en su derecho de denunciar. Seguramente, y nadie está en contra que se investigue si las compras de la canasta, está investigando. Entonces, ¿estás de acuerdo con votar porque se forme la comisión? O sea, entonces contamos con tu voto en marzo. Tiene que investigarse. Yo jamás voy a votar en contra de que se investigue algún hecho donde hay indicios de corrupción. Siempre he votado a favor de que se investigue, porque es la mejor manera de demostrar la inocencia. Entonces, tenemos un voto más. Pero antes de cerrar el programa, por lo menos vamos a mencionar la cuarta noticia. Bueno, luego de la decisión de la Fiscalía de archivar la acusación contra Luis Figari, fundador del Sodalicio en el Perú, y otros líderes también de esta organización, por los presuntos delitos de violación sexual, secuestro y otros, el congresista de Peruanos por el Cambio, Alberto Belaunde, ha propuesto la formación de una comisión en el Congreso que investigue estas denuncias. Bueno, obviamente por su lado el abogado del señor Luis Figari ha dicho que la policía no pudo obtener nada, no hubo agraviado que se presentara, que hubiera sido víctima de violencia sexual, de violación. Eso es lo que precisó. El periodista José Enrique Jardó ha calificado esta versión de la Fiscalía como una mentira. A ver si mañana tenemos más tiempo para abordar este tema, porque va a seguir en la actualidad. Así es. Muchas gracias a nuestros invitados. No, a ustedes, gracias por la Buenas invitación. noches y nos vemos mañana aquí en Importada.